Bendiciones. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que dice la Biblia que fue manifestado en carne. Bendito sea el Señor para siempre. Estamos alegres, gozándonos, porque Dios nos concede. Este es un privilegio muy grande, amén. Cuando venía en el camino, venía dándole gracias a Dios, manejando en el freeway y diciéndole: Señor, gracias Padre, porque me concedes allegarme al canal de televisión donde tú me concedes ir a predicar tu palabra, donde tú me concedes ir a proclamar el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y de dar a conocer, Señor amado, Dios mío, que tú eres el Dios vivo y verdadero, que tú eres el camino, Señor Jesús, que tú eres la verdad y la vida. Gloria al Señor. Es un privilegio, por eso venimos alegres, contentos a este lugar donde se transmite el mensaje de salvación, la buena noticia. ¿Sabe? El Evangelio es la mejor noticia que usted puede escuchar, que usted puede recibir. Amén. Muchas personas, por no entender, por no conocer que el Evangelio es la buena nueva, no le prestan la atención debida, porque no han entendido todavía de que el Evangelio es la buena noticia. Amén. La buena nueva. Alabado sea Cristo. Y la buena nueva de salvación que Dios quiere que usted conozca, que usted la escuche con atención. Gloria al Señor, porque el Señor le ama. El Señor, oiga, usted es muy especial para Dios. Imagínese cuánto el Señor le ama y manifestó el amor que dio a su único Hijo. Por usted, sí, por usted que me está viendo, que me está escuchando. Por usted, el Señor envió a su Hijo. Y usted puede decir, no solamente por mí, sino por todos nosotros. Correcto, es verdad. Pero usted tiene que tomarlo bien personal, decir, híjole, cuánto me ama Dios, que haya dado a su único Hijo, haya enviado a su único Hijo a morir por mí en la cruz. Ese es el amor de Dios que manifestó hacia todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar en el tema de esta hermosa hora. Gloria al Señor. Y el tema es, oiga, mucha gente pregunta y dice, bueno, pero ¿qué es pecado? Oímos tanto del pecado y que es pecado por aquí, pecado por allá, pero en realidad muchas personas ignoran qué es pecado o no pueden describir qué es el pecado. No pueden dar una declaración clara de lo que es el pecado. Amén. Y la verdad es que es muy fácil poder, aleluya, explicar qué es el pecado. Es sencillo, no es difícil. Es lo mismo que hace el hombre en la tierra, en las ciudades, en los pueblos, en los ranchos. Hay autoridades, hay leyes que nosotros debemos de seguir. Gloria al Señor. Y cuando una persona viola la ley, cuando una persona comete infracción de la ley, bueno, pues va a sufrir una consecuencia, va a pagarlo, consecuencia de cometer infracción o de violar las leyes, ya sea de una ciudad, sea de un pueblo, ya sea de una identidad y que tiene sus leyes. Y si violamos las leyes, vamos a pagar la consecuencia. Bueno, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gloria al Señor, es un Dios de orden. Dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de orden, que también Él es un Dios de leyes. Gloria al Señor. Un Dios que tiene mandamientos. Gloria al Señor. Y si nosotros violamos sus mandamientos, violamos su ley, pues también tenemos serias consecuencias. Gloria al Señor. Y dígame usted, si usted cuando lo infraccionan
por violar la ley, le dicen el código de la ley que usted violó. Ahí viene anotado en el ticket y le hacen pagar por aquella violación, por aquella infracción que usted hizo. Según sea la violación de la ley, así es también, oiga, la penalidad que le llega o que le dicta el juez. Amén. Bueno, la Biblia dice en el capítulo 3 de Primera de Juan, ¿ok? La Biblia es la palabra del Señor y la palabra del Señor tiene respuesta para todas nuestras preguntas que tengamos. Amén. La palabra del Señor tiene esta linda, la Biblia, la palabra de Dios, de que nos enseña, gloria al Señor, nos da a conocer la perfecta y buena y agradable voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y quiero que, por favor, lea conmigo, apunte las citas bíblicas. Gloria al Señor. Me gustaría leer desde el principio, porque la palabra de Dios es linda, es preciosa. Cuando, gloria al Señor, la llegamos a entender, a comprender. Gloria al Señor. Cuando Dios nos alumbra el entendimiento y nos revela su palabra y la podemos entender, podemos decir, como dice un canto lindo que a mí me gusta mucho personalmente, que dice: hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Divino, divino, divino el evangelio de su amor. Y también dice la otra parte del cántico: eterna, eterna, eterna la vida y paz que Cristo da. Y también dice la última parte: sublime, sublime, sublime será mirar a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Y en este capítulo nos habla, alabado sea Dios, acerca de qué es el pecado y la consecuencia del pecado y qué pasa con aquel que vive practicando el pecado. Todo eso la Biblia, tan linda, la palabra del Señor, nos explica, nos enseña todo eso. ¿Qué sucede? Gloria al Señor. ¿Cuál es la consecuencia? Gloria a Dios. Pero también esta hermosa palabra, esta linda palabra que es la palabra de Dios, también esta linda palabra nos da una hermosa, gloriosa esperanza. Gloria al Señor. Cuando creemos con todo nuestro corazón en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gloria al Señor, nos hace acreedores a una gloriosa esperanza. Una esperanza que dice el apóstol Pedro, una esperanza que no se marchita. Gloria al Señor. Inmarcesible, que no se marchita. Gloria al Señor. Bueno, tome un papel, una libreta, una pluma también y anote la cita bíblica en la primera epístola de San Juan, ¿ok? Gloria al Señor. San Juan está ya casi, las epístolas de San Juan están ya casi al terminar el final de la Biblia. Está el último libro es Apocalipsis, el penúltimo es el libro de Judas, y antes de Judas está la primera epístola del apóstol Juan. Ahí busque en el capítulo 3, gloria al Señor, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me voy a ir un poco despacio, lento, para que usted pueda anotar las citas y pueda buscar los capítulos que le estoy dando. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y me voy a detener un poquito al llegar al versículo 4, ¿ok? Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos al versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ya ve, la Biblia es linda. Amén. Si alguien pregunta, o tal vez usted ya se había preguntado antes, ¿qué es pecado? La santa palabra del Señor nos aclara eso. Aleluya. Dice el versículo 4 de este capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, su versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, la ley de Dios. Gloria al Señor. Es infracción de la ley. Infracción es lo mismo que violar la ley. Amén. Ahora, ¿cuánta gente, cuántas personas, por no conocer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos muestra, la que nos enseña qué es lo que es agradable a Dios y qué es también lo que no es agradable a Dios? Amén. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha instituido y qué cosas no son instituidas por Dios? Amén. Por eso es de la voluntad de Dios de que todos lleguemos a conocer la palabra del Señor. El Señor Jesús recalcó eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 5 y versículo 39. Dijo el Señor: escudriñar las Escrituras. Estudia las Escrituras. Examina las Escrituras. Porque es la palabra del Señor la que nos enseña, nos revelan cuál es la perfecta voluntad de Dios. Gloria al Señor. Claramente la Biblia aquí dice que el pecado es infracción de la ley. Alabado sea el Señor. Pero muchas veces, porque como no conocemos la palabra del Señor, como muchas veces no nos interesamos en saber qué es pecado y qué es lo que Dios nos prohíbe, amén, que hagamos. Entonces vivimos practicando el pecado y no nos damos cuenta, amén. Y el que no nos demos cuenta no nos hace nosotros inocentes ante los ojos de Dios. El que no conozcamos no nos hace inocentes. La Biblia dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Oiga, entonces Dios quiere que usted y yo, gloria al Señor, sepamos, aleluya, tengamos conocimiento de qué es pecado. ¿Para qué? Para que al saber qué es pecado, ya no estemos viviendo, practicando el pecado. Ahora, recordemos una cosa, le voy a decir una gran verdad. Ninguna persona puede dejar de practicar el pecado si no primeramente recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador de su alma. Amén. Usted puede saber de que no debemos de robar, que no debemos de mentir, que no debemos de cometer adulterio, que no debemos de desear la mujer de nuestro prójimo. Todo eso usted lo puede saber, pero mientras no le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Jesucristo, no tenemos la capacidad de poder obedecer los mandamientos del Señor. Amén. Muchos de nosotros teníamos un poco de conocimiento acerca de la palabra del Señor, de la ley de Dios, de los mandamientos del Señor, pero nos encontrábamos con la impotencia de poder llevarlos a
obediencia, o sea, de obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Porque sin Cristo el hombre no puede, no tiene la capacidad, no tiene el poder. Jesús se lo dijo muy claro a sus discípulos, le dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separado el hombre de Dios, de Cristo, no puede, aunque tenga la buena intención de no vivir practicando el pecado, se encuentra con la impotencia al darse cuenta que el hombre, la mujer que no tiene a Jesucristo en su corazón, es incapaz e impotente de poder de dejar de pecar. Amén. Solamente cuando llega el Cordero de Dios a nuestra vida, solamente cuando reconocemos nuestra necesidad de perdón, de pecados, cuando reconocemos que somos esclavos del pecado y a través de la palabra de Dios, cuando la escuchamos o la leemos, nos damos cuenta que solamente Jesucristo puede libertarnos del pecado, porque solamente Él, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solamente Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más. Amén. Nadie más. Alabado sea Cristo. Entonces, dice el apóstol Juan en su epístola: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero mire, le dije al principio que las Sagradas Escrituras son las que nos dan a conocer la gloriosa esperanza que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese claramente, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues dice, el pecado es infracción de la ley. Y mire el versículo 5, lo que están leyendo juntamente conmigo. Ahí en el capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 5 dice, qué lindo este versículo, mire. Qué lindo y qué hermoso lo que dice. Sabéis que Él apareció. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Amén. Para eso vino el Señor, para eso apareció. El Señor vino, alabado sea el Señor, para libertarnos del pecado. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, aleluya, para perdonar nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de todo pecado. Amén. Y dirá usted, bueno, si el Señor vino a hacer todo eso, ¿por qué el mundo se sigue hundiendo, la humanidad? Cada día más maldad, más muerte, oiga, más corrupción, más inmoralidad. Cada día se hunde la humanidad en el pecado, en la esclavitud del pecado. Pero si Cristo apareció para quitar el pecado, esto se lleva a cabo en los creyentes, en los que hemos creído. Porque el que no ha creído en el Señor Jesús, el pecado sigue esclavizando a esa persona. El pecado esclaviza. Amén. Yo era un esclavo del pecado. Y los millones y millones de creyentes que hay alrededor del mundo, todos nosotros un día vivimos siendo esclavos del pecado. Un día fuimos nosotros, oiga, practicantes continuamente del pecado, pero un día, así como usted hoy está escuchando la buena noticia, está escuchando el evangelio, está escuchando la palabra del Señor, un día nosotros así escuchamos la palabra del Señor, gloria a Dios, y Dios nos abrió el entendimiento para comprender su palabra, para comprender el mensaje de la buena nueva, y reconocimos nuestra necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos que reconocer un día, como lo reconocí yo un día, que me di cuenta que yo no podía por mí mismo. Por mí mismo yo reconocí que no podía dejar de practicar el pecado.
reconocí que por mis propias fuerzas y por mi propia voluntad no podía apartarme de los vicios y de todo pecado en donde Satanás me tenía esclavo. Alabado sea el Señor. Tuve que reconocer un día que yo traté, no una vez, varias veces traté de dejar de practicar el pecado, traté de dejar el vicio y me di cuenta que por más que trataba, el pecado, los vicios me dominaban. Es cuando me di cuenta que yo era esclavo, que había en mí una esclavitud. Y ahora entiendo claramente que yo era esclavo del pecado. Satanás me tenía esclavo como tiene a muchísima gente. Los tiene esclavizados en los vicios y en el pecado. Amén. Hay gente que es esclava de la pornografía. Y tal vez ya están hastiados de eso y quisieran dejar y no pueden y siguen practicándolo, Otras personas son esclavas de molestar a señoritas, a niños, a niñas. Y tal vez ya no quisieran hacer aquello. Se dan cuenta que eso es mal, es pecado. Y tal vez quieren dejar de hacerlo y se dan cuenta que no pueden dejar de hacerlo. Y aunque los metan a la cárcel, ellos siguen siendo esclavos del pecado. Aunque los pongan en lugares apartados, ellos siguen siendo esclavos hasta que no reconocen que el mal está en ellos y que solo Cristo lo puede libertar. Alabado sea el Señor. Hasta que se da cuenta el hombre de que es esclavo de aquel pecado que lo asedia. Aleluya. Y clama y reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Cristo de la gloria, aleluya, que siempre Él está dispuesto a perdonarnos, a libertarnos. Gloria al Señor, como Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, dice el versículo 5, que lo acabamos de leer, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. En Cristo, aleluya, no hay pecado. Él está santo y Él es santo. Gloria al Señor. Todo aquel que permanece en Él. Aquí está la victoria para el hombre que quiere ser libre del pecado. Amén. Ya vimos que el pecado es infracción de la ley. Y el que vive practicando el pecado tiene un problema muy grande. Porque lo que separa al hombre de Dios, amén, es el pecado. El pecado nos separa de Dios, amén. Porque Dios es santo y Él no congenia con el pecado para nada, amén. Todo lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y también la Biblia dice que la paga, la recompensa del pecado es muerte. Amén. Y no está hablando de muerte física, habla de muerte espiritual. Amén. Es terrible la paga, la recompensa del pecado es muerte. Por eso el Señor, en su grande amor y su misericordia, aleluya, envió a su Hijo para redimir al hombre, para rescatar al hombre, aleluya, para sacarlo de esa esclavitud. Gloria al Señor. Pero para eso es necesario creer con todo el corazón en el único que salva, en el único que liberta del pecado, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso deje el versículo 6. Mire qué lindo dice. Todo aquel que permanece en Él. Ahora, para permanecer, claro que hay que ponernos en sus manos, entregarnos a Cristo. Si no, no voy a permanecer en Él. Para permanecer en Él, tengo que estar en Él. Amén. Tengo que haberme entregado al Señor. Para después de que me entrego a Él,
permanecer en Él. Gloria al Señor. Como aquella pareja que se unen en matrimonio. Gloria al Señor. La mujer y el hombre hacen votos de permanecer el uno con el otro hasta que la muerte los separe. Así es cuando nos entregamos a Cristo también. Gloria al Señor. Le decimos, Señor, yo quiero, aleluya, caminar en tu camino. Yo quiero estar contigo y que tú estés conmigo, Señor. Gloria al Señor. Porque permaneciendo en Él es la voluntad del Señor, que permanezcamos en Él. Jesús dijo en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, dijo, permanecer en mí. ¿Se lo dijo a quiénes? A los que se habían entregado a Él, los que habían decidido seguirlo a Él, a sus discípulos. El Señor le dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Gloria al Señor. Ahora, ese mismo apóstol, aleluya, que escribió el Evangelio de San Juan, que escribió también la epístola de San Juan y escribió el Apocalipsis, escribió también guiado, dirigido por el Espíritu Santo, y dice claramente, todo aquel, verso 6, todo aquel que permanece en Él. Fíjese qué sucede con aquel con aquel que permanece en Cristo, aquel que permanece en Él. Gloria al Señor. De ninguna manera una persona puede vivir en victoria sobre el pecado si no permanece en Cristo. Se lo dije al principio. Amén. Que solamente estando en Cristo podemos nosotros ser victoriosos sobre el pecado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene a morar en nosotros. Y nosotros con Él estamos unidos. Gloria al Señor. Unidos con Cristo. Él nos da la victoria sobre el pecado. Gloria al Señor. Caminando, estando en Cristo Jesús. Por eso dice el versículo que estamos examinando en esta hora. Gloria al Señor. Verso 6. Todo aquel que permanece en Él. ¿Se da cuenta? Todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, no peca. Amén. Fíjese que tiene una coma para que se detenga. Todo aquel que permanece en Él, coma, y luego dice, no peca. ¿Por qué no peca? Amén. Gloria al Señor. Porque la simiente de Dios permanece en Él. Gloria al Señor. Oiga lo que dice. Lo contrario al que no permanece en Él. Ahora dice la segunda parte del versículo 6. Dice también lo contrario. Mire cómo es la escritura de linda. Que nos revela, nos enseña, nos instruye la palabra del Señor. Amén. Nos dice lo bueno y nos dice lo malo. La palabra del Señor. Amén. Nos muestra lo bueno y nos muestra lo malo. Nos muestra lo positivo y nos muestra lo negativo. Nos muestra lo que es agradable a Dios y nos muestra lo que no es agradable a Dios. Gloria al Señor. Nos enseña a hacer el bien y también nos enseña a que nos apartemos del mal. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, la segunda parte del versículo 6 dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjese bien. El que practica el pecado, quiere decir, todo aquel que peca. Amén. Le dije al principio que todos los que ahora estamos en el camino del Señor, un día no teníamos el conocimiento de la palabra del Señor. No teníamos ni el más mínimo conocimiento de la voluntad de Dios. Y por eso vivíamos en la práctica del pecado. No teníamos a Cristo. Éramos impotentes en contra de la tentación y en contra del pecado. Sin Cristo, el hombre no puede. Amén. El hombre es vencido por lo malo, vencido por las tentaciones, vencido por la ley del pecado, porque no tiene el poder de Dios. Hasta que no llega Cristo Jesús a nuestras vidas, cuando reconocemos nuestra necesidad, entonces el Señor viene a morar en nuestros corazones. Dice la palabra del Señor que por cuanto ahora somos hijos de Dios, por cuanto sois hijos,
Dios, el Padre, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Se da cuenta? Viene a morar en nuestro corazón el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de su Hijo, por el cual podemos decir, Padre mío, o Abba Padre. Bendito sea el Señor. Qué linda la palabra del Señor. Amén. Ahora se está refiriendo a todo aquel que peca. Todo aquel que peca, la segunda parte del versículo 6, no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Dirá usted, y hermano, ¿y usted ha visto al Señor? Bueno, no lo hemos visto con nuestros ojos, pero con los ojos de la fe, sí, gloria al Señor. Amén. Y le hemos conocido. Le hemos conocido, dirá usted. ¿Usted puede conocer a alguien sin verle? Claro que sí. Claro que sí. Yo no he visto con estos ojos a nuestro Señor Jesucristo, pero a través de su palabra, Él se ha manifestado. Por eso Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Amén. Porque dijo que ellas son las que dan testimonio de Él. Ellas son. Aquí está la biografía de Dios. Aquí está la biografía de Cristo Jesús. Amén. Dejó su biografía plasmada en la santa palabra, la Sagrada Escritura. ¿Para qué? ¿Para qué es una biografía? Para que usted llegue a conocer a alguien. Gloria a Dios. Aunque con los ojos físicos no lo ve, pero lo puede conocer. Gloria al Señor. Lo mismo que usted puede conocer, ver a alguien con su vista y no conocer a esa persona que está viendo. Amén. Gracias a Dios por su palabra, que por medio de su palabra podemos conocer a Dios. Alabado sea el Señor. Y es lo que dice el apóstol Juan. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Se da cuenta que la gente que vive practicando el pecado, que vive en los vicios, que vive en la práctica continua del pecado, la razón es porque no han conocido al Señor Jesús? No le han conocido. Amén. Han oído de Él así nomás. Amén. Pero no le han conocido. Y el Señor quiere, amigo, amiga, que usted lo conozca. Gloria al Señor. Que usted sepa quién es su Salvador, el Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Amén. Verso 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Nuestro Señor es justo, y todo aquel que practica la justicia, que practica lo que es agradable a Dios, gloria al Señor, es justo. Gloria al Señor. Ahora, el verso 8. El verso 8 a mucha gente no le gusta. Amén. A mí cuando me dijeron de este versículo no me gustó tampoco, porque yo dije, yo no soy del diablo. Amén. Y aunque vivía practicando el pecado y hundido en los vicios, yo decía que yo no era del diablo. Yo decía que yo era de Dios. Yo creo en Dios y yo soy de Dios. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos declara quién realmente somos. Amén. Gloria al Señor. Si vivimos practicando el pecado, ¿cómo vamos a ser de Dios? Amén. Fíjate lo que dice. Por favor, examine en su Biblia el versículo 8. Estamos leyendo el capítulo 3 de Primera de Juan y su versículo 8. La epístola de San Juan, versículo 8 del capítulo 3. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Oiga, el que practica o el que hace pecado es del diablo. Ay, ay, ay. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas personas viven en unión libre? Amén. Y están continuamente teniendo relaciones sexuales sin haber contraído matrimonio. Y no se dan cuenta que ese pecado es pecado de fornicación.
Pero como ven que mucha gente lo hace y mucha gente vive de esa manera, en unión libre, dicen. Amén. Y si le dicen, oiga, eso que usted está haciendo es un pecado ante los ojos de Dios, por no conocer la palabra del Señor, por no conocer las leyes divinas, las leyes de Dios. La gente dice, no, pero todo el mundo lo hace, yo creo que no es malo. El hecho de que muchísima gente viva de esa manera, porque ya ahorita en donde quiera se incita a vivir practicando la fornicación, el sexo libre. Bueno, mucha gente dice, pues todo el mundo lo hace, es normal, yo creo que no es malo. Bueno, pero eso es lo que yo pienso, lo que es mi propia opinión, pero ¿cuál es la opinión de Dios? Tenemos que ir a la Sagrada Escritura para conocer la voluntad de Dios, si es agradable aquello que estamos practicando o si es pecado. Amén. Terrible. ¿Se da cuenta cómo podemos estar viviendo totalmente engañados por el pecado y engañados totalmente por aquel que nos incita al pecado? Porque dirá usted, pero ¿quién es el que me incita al pecado? Satanás es el que incita a la humanidad al pecado. Satanás es el enemigo de Dios y enemigo de la humanidad. Amén. Satanás es el que incita al hombre, a la mujer, a practicar el pecado. Amén. Satanás no te puede hacer a la fuerza de que practiques el pecado, pero sí te incita a que lo practiques. Amén. Él es el incitador para que estemos continuamente en rebeldía contra Dios, para que continuamente el hombre esté ofendiendo a Dios continuamente, o sea, cometiendo infracción de la ley de Dios, que eso es lo que miramos en el versículo 4 del capítulo que estamos examinando. Amén. El que practica el pecado, está violando la ley, porque el pecado es infracción de la ley y Satanás nos incita a que continuamente estemos violando las leyes de Dios. ¿Para qué? Para tenernos esclavizados y apartados de Dios, porque el pecado, como le dije, el pecado nos separa de Dios, nos aparta de Dios. Amén. Pero gracias al Señor que nos da una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Amén. El diablo peca desde el principio. Amén. El primero que cometió pecado fue Satanás. Y el pecado no es aquel. Mucha gente dice, el primer pecado que se cometió en el huerto del Edén. No, el pecado primero se cometió en el cielo, allá donde estaba ese querubín hermoso que ahora es el diablo. Porque mucha gente dice, pero ¿cómo? ¿A poco? ¿Y por qué Dios hizo al diablo? Déjeme decirle que Dios no hizo a ningún diablo. Amén. Dios hizo un hermoso querubín. Amén. Un hermoso ser angelical, un querubín hermoso, protector. Eso fue lo que hizo Dios. Pero ese querubín, ese servidor de Dios, se rebeló contra Dios. Amén. Por eso dice que el diablo peca desde el principio. Amén. Él pecó allá en el cielo. Amén. Se rebeló contra Dios. Quiso hacerse semejante al Altísimo, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Puede decir usted. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se originó el pecado que dice la Biblia que el diablo peca desde el principio? Bueno, vaya usted al capítulo 14
del libro del profeta Isaías. Amén. Vamos a echarle un vistazo para que apunte usted la cita bíblica. Amén. Vaya al capítulo 14. Tenemos después de los Salmos está el libro de Proverbios, luego sigue Eclesiastés, luego tenemos a Cantar, luego tenemos el libro del profeta Isaías. Amén. Gloria a Dios. En su capítulo 14, por favor, los que están apuntando, busquen su Biblia también, y si no tiene su Biblia, pues apunte la cita bíblica para que después lo consulte con su Biblia. Capítulo 14, bendito sea el Señor. Y su versículo 12, amén. Fíjate lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo? ¿De dónde cayó? Estaba en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. ¿Se da cuenta? Mire lo que llegó al corazón de este ser. Tú que decías en tu corazón. Fíjate lo que decía. Subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, oiga lo que dijo, y seré semejante al Altísimo. Pero fíjate lo que dice el verso 15. No le salieron los planes. Amén. Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Derribado. Amén. Se enalteció su corazón. Quiso hacerse igual a Dios. Quiso también tener un trono igual al de Dios. Se rebeló contra Dios. Ahora vamos también a otro capítulo que habla de el enemigo, su origen. En el capítulo 28 del libro de el profeta Ezequiel. Amén. Fíjate lo que dice versículo 11. Ezequiel 28 y versículo 11. Amén. Recuerde que estoy explicando esto porque mucha gente dice, ¿y por qué Dios hizo al diablo? Amén. Dios no hizo al diablo. El diablo se hizo lo que es ahora diablo porque se rebeló contra Dios. Se enalteció su corazón por causa de su hermosura. Amén. Hizo una rebelión contra Dios en el cielo. Engañó la tercera parte de los ángeles de Dios. Amén. Voy a ponerle así para que lo entienda, quiso dar un golpe de estado Satanás allá en el cielo. Amén. Se le olvidó que él era un ser creado por Dios. Amén. Y se quiso rebelar con su creador. Amén. No nomás quiso, sino se rebeló con su creador contra Dios. Amén. Y por eso ahora es el ser que es un terror. Amén. Dios le dijo, vas a ser espanto, espanto serás. Amén. Y gusano será en tu cama, le dictó juicio. Y también le dijo el Señor, y para siempre dejarás de ser. Un día el diablo, Satanás, será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Amén. Y ya tiene un juicio sobre él. Por eso, amigo, amiga, no se deje incitar por Satanás. Busque a Dios. Dios le ha concedido oír su palabra, oír la buena noticia de que Dios le ama y que hay esperanza para usted en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única manera de ser librado del pecado y del engaño de Satanás es rindiéndonos a Cristo Jesús, entregándonos a Cristo Jesús, invitando a Jesucristo a que venga a nuestros corazones y decirle, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tu propiedad. Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, mi alma y mi cuerpo y todo mi ser. Señor amado, quiero que seas tú el que reines en mí, Señor. Es la única manera que podamos ser libres del engaño de Satanás. Fíjate lo que dice
el versículo 11 en adelante de Ezequiel capítulo 28, que está refiriéndose también a el origen del enemigo de nuestras almas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Oiga lo que dice: tú eras el sello de la perfección. Eras, ya no es. Eso fue lo que Dios hizo. Algo tan perfecto que Él era el sello de la perfección. Era la creación más perfecta que Dios había hecho. Aleluya. Tú eras el sello de la perfección. Dice que era lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Era, ya no es, ahora es espanto. Amén. Su vestidura era de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Mire cómo Dios vistió a este ser de toda piedra preciosa. Dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando Dios creó este querubín hermoso, hubo una fiesta grande en el cielo. Ahí lo dice. Dice que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14. Tú, querubín grande, protector. ¿Se da cuenta lo que era el que ahora es Satanás? Era un querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era, se da cuenta, era un ser perfecto. Y ahora es un terror, un espanto. Amén. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. ¿Verdad que fue creado por Dios? Hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué se halló en él? Maldad. ¿Cuál fue la maldad que fue hallada? Que se ensoberbeció, se enalteció su corazón. Amén. Y quiso hacerse semejante a Dios. Dijo: seré semejante al Altísimo. Verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Oiga lo que dice. Y pecaste. ¿En dónde se originó el pecado? En el cielo y por el mismo Satanás. Y pecaste. Ahí está. ¿Se da cuenta por qué Juan dice: el que practica del pecado es del diablo, porque él peca desde el principio? En él se originó el pecado. ¿Se da cuenta? Y hasta el día de ahora, él sigue incitando a la humanidad a que se rebelen contra Dios, a que no obedezcan a Dios, a que vivan, oiga, violando continuamente las leyes divinas, que sigan infraccionando las leyes de Dios, que sigan pecando, porque Él sabe que mientras la gente, las personas viven practicando el pecado, Él las tiene en sus manos. Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y la paga, la recompensa del pecado es muerte. Amén. Pero mira, hay buenas noticias. La palabra del Señor dice: mas el regalo de Dios, mas la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, amiga, hay una manera de ser librado del pecado, de la esclavitud del pecado. Hay una manera de ser rescatado de las mismas garras de Satanás. Y esa, amén, esa es nuestra esperanza. Esa manera es: entrégate a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y tu parentela. Ya no vivas practicando el pecado. ¿Has oído la buena noticia? Amén. Tal vez tú ya trataste de cambiar tu vida y no has podido. Prueba a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Te recomiendo a Jesucristo.
Amén. Es la única manera de ser librado del pecado y ser librado de las garras de Satanás. Y el único que te ofrece salvación eterna y vida eterna. ¿Quisieras recibir a Jesús en esta hora? El Señor dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Di, Señor, he oído tu palabra, Señor Jesús. Y en esta hora yo reconozco mi necesidad de ti, Señor. Reconozco que soy un pecador, Señor. Y reconozco que soy esclavo del pecado, Señor. Pero en esta hora reconozco que tú, Señor amado, eres el que puedes librarme del pecado. Señor, libértame. Señor, lávame con tu sangre. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que reines de hoy en adelante en mi corazón, Señor. Te entrego todo mi ser, Señor. Te entrego mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y de hoy en adelante, Señor, ayúdame a caminar en tu camino. Y, Señor amado, enséñame tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde hasta el próximo jueves, si Dios permite.